Germán Lobo. Don Germán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa ahora con este fallo del Tribunal Administrativo de Transporte? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Es importante para nosotros que la opinión pública entienda que en el Consejo de Transporte Público están sucediendo cosas que no deberían suceder. En primer término, el Consejo de Transporte Público le solicitó a la Procuraduría un criterio con referencia a las renovaciones en el año 2013. Eso dio lugar a que se emitiera el dictamen vinculante C-43-2013, donde indica que las microbuses forman parte de la ley 8955, por lo tanto son C-taxis, y que el espíritu de la ley, ni en ninguna parte de la ley misma se contempla la posibilidad de trasladarlas o de migrarlas a la ley 3503 bajo el régimen de servicios especiales. Cuando se aproxima el tiempo para la renovación de los permisos, se remite una nota de parte de los permisionarios interesados al Consejo de Transporte Público solicitándole los requisitos o que le indicara cuáles requisitos debía presentar para proceder a la renovación, pero el Consejo de Transporte Público toma un acuerdo arbitrario, porque es contrario a derecho, desconoce el dictamen vinculante de la Procuraduría que establecía las reglas de juego en ese momento y decide, reitero, toma el acuerdo de no renovar, de proceder a no renovar. Esto hace que las personas afectadas o los permisionarios afectados recurran al acuerdo, como corresponde el derecho. Antes de irse a las calles a provocar problemas o desórdenes a los costarricenses, pues se tomó la determinación de ir por las vías jurisdiccionales. Se presentaron las acciones recursivas ante el Tribunal Administrativo de Transportes y también pues se presentaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo, algunas de ellas. En el Tribunal Administrativo de Transportes se recurrió en ese momento los artículos o los acuerdos, artículos 7.8.2 y 7.8.3, que es el que se refiere en este caso a microbuses y el que es relativo a la resolución que emitió el Tribunal Administrativo de Transportes. De previo a eso, la Junta Directiva había tomado el acuerdo de darles tiempo hasta el 31 de diciembre o hasta el 31 de enero del año pasado para que procedieran a realizar los trámites de servicios especiales. También se recurrió ante el Tribunal Administrativo de Transportes y efectivamente se emitió una resolución anulando ese acuerdo también. Ahora el tribunal anula el acuerdo. Los acuerdos, vamos a ver, cuando un acuerdo de este tipo se anula, no se anula ni para una persona en concreto, nada, sino que simplemente se anula el acuerdo. Eso significa que las cosas vuelven al estado natural que estaban antes de tomarse el acuerdo. Cuando he escuchado en algunos medios que las microbuses están ya autorizadas para poder operar, están autorizadas porque no existe un acuerdo que lo deniegue, porque ya el tribunal lo está anulando. Sin embargo, tiene que cumplirse con un procedimiento. También las microbuses tienen que cumplir con un debido proceso, que es el que le he sugerido respetuosamente a la Cámara de C-taxi, donde ellos tienen que presentarse al Consejo de Transporte Público a solicitar que les renueven el permiso. No sabemos cuál es la presión o cuál es la intención del Consejo de Transporte Público con referencia a esto, pero sí vemos un tanto desubicado al director ejecutivo, don Mario Zárate, y eso nos preocupa y nos ocupa también. Don Germán, se había hablado por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Sebastián Urbina en específico, que había una concentración de placas o de números, códigos en los servicios de C-taxi. ¿Es así o no? Sí, claro. Fue el inicio esto. Es correcto. Vamos a ver. El problema es que en el Consejo de Transporte Público y en el Ministerio de Obras Públicas están tomando decisiones para los que no están facultados. La ley 8955 se publicó, se negoció en su momento, eso fue producto de una negociación muy intensa entre todos los sectores y con la aprobación de prácticamente la totalidad de las fracciones políticas en la Asamblea Legislativa, aceptando el Movimiento Libertario. Esa ley fue aprobada, por lo tanto es una ley de la República. El Consejo de Transporte Público no tiene facultad legal para legislar. Si hubiera que realizar un cambio, tiene que ser a través de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Por qué razón se otorgaron autorizaciones? Porque hay un enredo en esto, o sea, permisos, cada uno tiene solo uno.
lo que hay son autorizaciones. Pongo un ejemplo, como la línea de autobuses Tuaza, por ejemplo. La línea de autobuses Tuaza tiene la línea Alajuela-San José, y eso no quiere decir que tenga que tener solo un autobús, tiene 30, 40, 100 o 200. Bueno, exactamente fue lo que sucedió en ese momento. Se autorizaron a aquellas personas que pudieron presentar requisitos. Recordemos que la ley fue amplia. La ley le permitió a personas físicas y jurídicas proceder a realizar la solicitud. Inclusive, en el momento que se presentaron los requisitos ante el Consejo de Transporte Público, más de 350 personas o solicitantes iban como personas físicas. Lo que pasa es que no cumplían con los requisitos que la ley estableció, que no fueron requisitos para que los cumpliera determinada persona, por decirlo de alguna manera, no fueron requisitos que se impusieron de manera antojadiza, o nosotros como negociadores de ese taxi o de porteadores en ese momento hubiéramos consentido en la negociación. Es que si tiene una persona desarrollando una actividad lucrativa, tiene que tener una patente municipal, y si tiene empleados, tiene que tenerlos asegurados en la caja. O sea, si recibe ganancias, tiene que tributar también. Entonces eran requisitos que solo cumplieron determinadas personas en ese momento. Inclusive hubo un porteador físico que cumplió con los requisitos en San Marcos de Tarazú y se le asignó el permiso tal y como correspondía. Lo que sucede aquí es que el Consejo de Transporte Público se está extralimitando, está desubicado, y entonces lo que está haciendo es tratando de corregir la ley desde el ámbito administrativo, y eso no es correcto, o sea, no puede ser. He escuchado cosas increíbles, como el director ejecutivo decirle a los operadores de servicio especial estable de taxi que ellos les van a dar permisos de manera directa. Eso no es posible, tiene que haber una modificación a la ley, de otra forma no puede ser. Pero que eso sí, les dan un permiso de manera directa a todos aquellos que no hayan participado en una huelga en el último año. O sea, eso son cosas que significan ¿Eso que… quién lo dijo? Don Mario Zárate, y inclusive salió publicado en algunos medios, ¿verdad? Eso me parece a mí que es jugar con la inteligencia de las personas y creer que los conductores de ese taxi son absolutamente ignorantes como para creer ese tipo de situaciones, ¿verdad? No había concentración entonces, es lo que ustedes dicen, ¿no? En permisos hay un permiso por cada persona que cumplió cabalmente y realmente con los requisitos. Si se tiene que hacer una modificación, yo le he pedido y le he hecho la excitativa al Consejo de Transporte Público que yo me convertiría en un facilitador para eso. Yo cuando este servidor inició esta pelea hace un montón de años, yo no lo hice por determinadas personas físicas o jurídicas, sino simplemente por mantener la estabilidad que durante 16 años hemos tenido en el medio, ¿verdad? Y que hemos coexistido con los otros medios, perdón, con los otros medios de transporte. O sea, no es nada nuevo, la operación de los taxis no es nada nuevo, tenemos 16 años de estar en el mercado, y eso demuestra que podemos coexistir y que tenemos mercados diferentes y clientelas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora, don Germán? Reitero un poco la pregunta, es decir, ¿ustedes pueden operar con normalidad en este momento? ¿Qué sucede a partir de ese momento, luego de ese fallo del Bueno, transporte? en buen derecho podríamos decir que si el Tribunal Administrativo de Transportes anuló el acuerdo que, valga la redundancia, anulaba la operación de las microbuses y volvió todo al estado que estaba antes de ese acuerdo, pues obviamente las microbuses en este momento están autorizadas. Eso no significa que puedan seguir autorizadas, tienen que cumplir con un trámite en este momento, que es presentar los requisitos y presentar la solicitud ante el Consejo de Transporte Público, como efectivamente lo he sugerido a los taxis. ¿Solo los microbuses? En este momento sí, porque recordemos que hay acciones recursivas contra los dos. El acuerdo 7.8.2 se refiere a sedanes, pero se refiere a la forma antojadiza en la que el Consejo de Transporte Público volvió a legislar. Se les ocurrió a alguien ahí, algún abogado, no sé, que podían aplicar el 30% por base de operación de taxi, cuando eso no es posible. No existe la posibilidad jurídicamente de que eso se pueda hacer. El porcentaje que se estableció en la ley, en los transitorios que tienen carácter material, que no son transitorios, digamos, formales, hacen que esto sea un servicio estable. Inclusive, si se interpreta en buen derecho, no se debe interpretar como que es un permiso precario, que el Consejo de Transporte Público lo pueda destrozar en el momento que quiera, sino que por eso lleva el nombre estable, porque es igual que los servicios especiales para transportar estudiantes o lo que sea. El acuerdo 7.8.2, en referencia a sedanes, lo que está recurriendo es el hecho de que el Consejo de Transporte Público aplicó una tabla extraña ahí que dice que el 30% no es a nivel nacional, sino por base de operación de taxis. Eso no existe.
o es a nivel nacional con el 30% de las 13.675 concesiones de taxi, lo que daba 4.102 autorizaciones para vehículos, o se tiene que remitir a la norma, que solamente es un 3% por base de operación para aquellos nuevos que quisieran operar. Vamos a hacer una pausa, don Germán, ya seguimos conversando de ese tema, a ser las 7:49 minutos. Hace unos minutos, don Germán, de todas las situaciones que se han venido dando en torno a este tema de las decisiones del Consejo de Transporte Público, pero propiamente hablaba también sobre la posibilidad o sobre la recomendación que hacía alguno de los funcionarios del CTP de poder dar o entregar los permisos de manera directa. ¿Me puede replantear eso, por favor, don Germán? Sí, mire, cuando un funcionario público hace una declaración de ese tipo, normalmente los receptores, las personas que lo estamos escuchando, valoramos la forma en la que lo dicen para ver si hay seriedad en lo que están diciendo. Reitero que cuando dicen que les pueden otorgar permisos directamente a los choferes de ese taxi, siempre y cuando no hayan participado en una manifestación en el último año, y eso les resta toda credibilidad en primera instancia, solo con escucharlo. La posibilidad de entregar permisos de manera individual está intrínseca en la ley 8955, en la norma, que es la reforma de los artículos 2 y 29 de la ley de taxis. Ahí quedó previsto la posibilidad de entregar permisos a operadores físicos y no jurídicos, inclusive uno por persona o uno por vehículo. Lo que sucede es que, aun y cuando el Consejo de Transporte Público habilitara esa norma, lo que le daría la posibilidad, por ejemplo, ¿qué le digo yo? A un cantón como Matina, que tiene 5 taxis, ya es que le den .80 o .75 permisos de ese taxi en ese cantón. Entonces, no existe dentro de la normativa vigente la posibilidad de que eso se pueda dar. El Consejo de Transporte Público no lo puede hacer, ¿verdad? Yo desearía que así pudiera hacer, pero no lo puede hacer, ¿verdad? Don Germán Lobo, tenemos en línea también a don Mario Zárate, director del Consejo de Transporte Público. Don Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si ha escuchado lo que ha dicho esta mañana don Germán Lobo. A grandes rasgos señala mal trabajo, mal labor en el Consejo de Transporte Público y con algunas decisiones. Buenos días. Buenos días, sí, con un poquito de dificultad he podido escuchar, pero por lo menos voy a tratar de referirme en lo que escuché. Primero, deseo darle mis deseos de buenos días a toda la teleaudiencia, a don Germán y a ustedes, por supuesto. Respecto al tema de que el Consejo de Transporte Público pueda o no dar permisos en la modalidad de taxi a personas físicas, pues coincido plenamente con don Germán en el sentido de que efectivamente la ley 8955 habilita esa posibilidad. Ahora, respecto al procedimiento, en la hipótesis que don Germán plantea, por ejemplo, de cuando de 1.80, etcétera, pues son temas que creo que van a tener que ser objeto de estudio. De hecho, ya nos hemos ocupado un poco sobre el tema, pero de lo que sí no tenemos duda es que la legislación autoriza a este Consejo a poder dar en aquellas comunidades en los que por cantón hayan quedado en virtud de la aplicación del 30% vacantes permisos, pues que los podamos otorgar a personas físicas. De eso sí no tenemos la menor duda. Don Germán. Sí, bueno, ahí coincido, un saludo para don Mario, coincido con lo que está diciendo. Lo que pasa es que esa situación no resuelve el problema de operación o de trabajo de nuestra gente. O sea, no hacemos absolutamente nada que en un cantón como, no sé, qué sé yo, por decirle algo, como Oreamuno, donde no hayan taxis, se puedan otorgar 2, no hacemos absolutamente nada con eso. Don Mario, ¿refleja un mal actuar del Consejo de Transporte Público esta decisión del Tribunal Administrativo de Transporte? ¿A cuál decisión, perdón? La de declarar nulas las acciones que habían tomado ustedes contra las 580 placas del CETAX. No, absolutamente no. Vamos a ver. Básicamente el Tribunal Administrativo de Transporte lo que hace es anular el acuerdo porque considera que en la misma resolución ellos indican que hacer un acto potestativo y discrecional debe de ir absolutamente fundamentado y virtud a ello ellos consideran que no fue lo suficientemente fundamentado. No significa
que no exista mérito para la decisión que se tomó. Lo que nos están diciendo es, aquí le devolvemos el expediente, tienen que revalorar el tema para fundamentarlo de manera meritoria. Entonces no considero que sea un mal actuar, sino simple y sencillamente a un tema de percepción desde el punto de vista de la técnica jurídica, del cual no tenemos ningún problema en volver a retomar y pues desarrollarlo aún mayor esa fundamentación para que el ciudadano, el administrado, tenga garantía constitucional de que no se trata de una arbitrariedad. Muy bien, muchísimas gracias a don Mario Zárate, director del Consejo de Transporte Público, también a don Germán Lobo, el representante de los porteadores del Servicio Especial Estable Taxi, por acompañarnos en esta mañana. Vamos también a irnos con otra información al ser las 7:58 minutos, porque se está analizando o se está avisando de última hora que Suiza aprobó la extradición de Eduardo Lee a Estados Unidos por el escándalo que sigue en este momento las autoridades estadounidenses